Carabineros. Ahí está la imagen en vivo, Cata, un incendio al interior de la toma. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, muy buenos días, tomamos contacto nuevamente. La verdad es que este tipo de humo, producto de barricadas, dentro de la toma, de la mega toma del Cerro Centinela en San Antonio, se ha visto desde ayer y de manera incesante. O sea, esto ha sido permanente. A cada minuto, la verdad es que ya se ha vuelto casi habitual ver cómo están este tipo de barricadas en distintos puntos de acceso o dentro de la misma toma. La verdad es que Carabineros a lo que se ha enfocado es tratar de controlar los sectores más violentos, como por ejemplo en la avenida principal, donde estuvimos durante esta mañana, donde finalmente se une la comuna de Cartagena con San Antonio, y ahí los vimos actuar con control de orden público, con patrullas, con carro lanzagases, con carro lanzaaguas, y en ese punto es donde ocurre el baleo a eso de las 5, entre las 5 y las 7 de la mañana. No nos dieron el horario exacto porque dijeron que a esa hora comenzó a trabajar control de orden público en ese sector, donde le mostramos las barricadas durante esta mañana sin saber a ese minuto la confirmación por parte de las autoridades de este carabinero que finalmente resultó herido. Sí, lo escucho. Mira, pasa que queremos comentar algo que está ocurriendo a través de nuestra imagen aérea, lo podemos ver. Esta casa que se está incendiando en este minuto, yo veo un montón de personas, las voy a describir así para no caer en ningún sesgo, que están retirando parte de la estructura, y por una parte yo veo como que quisieran retirar justamente parte de la estructura para que no se queme. O sea, pero también al mismo tiempo veo otros que quizás o la quieren tirar al incendio o llevársela para una posible barricada. Veo de todo en esto. Sí, hay de todo. Lo cierto es que hay personas que están tratando de retirar como este cierre perimetral de esta casa, ¿no? Claro, de esta casa. Buena casa era. Pero claro, mira, ahí hay alguien como tratando de derribar. ¿Un árbol? No, también es parte del cierre. Pero intentando sacarlo para llevarlo a otro lugar. Bueno, eso es lo que no logramos entender en una situación que estamos describiendo en base a lo que estamos viendo, porque ha estado muy difícil el reporteo. Desde ayer ha sido bien complejo para todos ustedes que han tenido que estar cubriendo esto. No, parece que trataran como de salvar, ¿no? Sí, de salvar efectivamente parte de la estructura para poder, usarla en otro lado también. Ayer estábamos transmitiendo también parte de lo que estaba ocurriendo en la tarde nuestra, y a raíz de una barricada se empezó a generar un incendio en un sector lleno de pasto seco, que le costó muchísimo a esas mismas personas apagar. De hecho, Carabineros ya estaba acercando el carro lanzagua probablemente para apagar el incendio, más que para, lamentablemente, disuadir, dispersar a estos pobladores o personas externas, porque no sabemos todavía quiénes son necesariamente los que están en esta función, comillas, de barricada. Pero bueno, esta casa se está quemando allí. Esperemos que esto no genere un incendio. Cata, lo que decía la Titi es súper importante, ha sido súper difícil el reporteo. De hecho, a ustedes más temprano los agredió no sé quién. Nunca supimos finalmente, Cata, pero fue un momento muy complejo. Sí, fue tenso porque, mire, le vamos a explicar. Este mismo camino donde vimos las barricadas en la mañana y donde nos acercamos, acercamos porque la verdad es que estábamos a varios metros de distancia tomando el resguardo, pero lamentablemente este mismo camino donde están las barricadas y donde uno puede llegar al Cerro Centinela, también está el sector de La Ballena donde hay otra toma. E incluso antes también, ya eso es jurisdicción de Cartagena, está la toma Pacal, que también ayer hubieron barricadas y estaba cortado este mismo camino que te une, como les decía, Cartagena con San Antonio. Bueno, cuando estábamos ahí en ese lugar, la verdad es que no habían personas pobladores, al menos de la toma La Ballena, pero cuando ya estábamos al aire, al parecer nos escucharon, lo desconozco la verdad, y comenzaron a agredirnos verbalmente, pero logramos salir del lugar, nos corrimos básicamente y nos fuimos del sector. No fuimos agredidos físicamente, solamente con improperios, y se nos amenazó con que nos querían robar, nos dijeron que nos iban a después a quitar todo, y es por eso que finalmente lo que decidimos es salir de ese lugar sin saber a esa hora que era el mismo sector en donde finalmente este carabinero había sido baleado. Hubo, yo creo que una suerte de confusión muy inoportuna, la verdad, por parte de las mismas autoridades, que primero dijeron Perdigón, herido leve a Perdigón, y después finalmente se confirmó que había sido herido a bala. Ahora, la otra información que nosotros manejamos es que sería un herido a bala
efectivamente que el que se confirma de 9 milímetros y el otro sería herido a perdigón, o sea, serían dos distintos, y por eso quizás que hubo un cruce de información, pero la información al menos confirmada es el herido a bala de 9 milímetros. A esta hora la verdad es que vemos que ha llegado personal del INEDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que al igual que ayer se hizo presente en este lugar para ingresar en las zonas de desalojo. Hoy ya se ha confirmado que la zona de desalojo va a ser la parcelación número 13, ayer fue las 11 y se avanzó 2,5 hectáreas, pero creo que va a estar un poco lento, a diferencia ayer que comenzó más temprano. Poder hacer este desalojo, también se desarman casas, se desmantelan básicamente casas, pero a lo que me refiero es que no ha llegado, al igual que ayer, la maquinaria pesada, que es la que tiene que comprometer el propietario para hacer las zanjas, demoler y además hacer los cercos perimetrales para que no le vuelvan a tomar su terreno. Entonces yo creo que va a ser igual de tarde que ayer, que quizás puede llegar, llega a las 14 horas, y tampoco hay, por ejemplo, personal de CONAF, ambulancia, están los equipos de San Antonio, también de Cartagena, está la delegación, pero ayer, por ejemplo, bien lo decía Francesco Titi, que también hubieron incendios como este de la casa, como el de Pastizales también, hay sector de bosque incluso donde está la misma toma, y había personal de CONAF para incluso tener, de haber ese tipo de emergencias, poder controlarlo también. Es un despliegue, yo creo que para la envergadura de la toma, uno pensaba que iban a haber más carabineros, más contingente policial. Se hablaba de cerca de 200 aproximadamente los que estaban involucrados, y claro, no se ve tanto para la envergadura, pero esto porque va a ser todo parcelado, es decir, solamente van a pasar de ciertas hectáreas. Se nos hablaba de 2 hectáreas cada 3 días, finalmente ayer se avanzó más, y lo más probable es que hoy día sean 2 hectáreas más, y así finalmente se va a ir avanzando. Les voy a dar el pase al estudio mientras me vuelven a llamar para volver a tener retorno. Ya, la Cata va a contactarse con el switch mientras vemos que este incendio, además de destruir toda la estructura, también se convierte en un potencial riesgo también para quienes están ahí, por lo mismo también la premura de poder apagarlo. Hay mucha vegetación que es bien combustible, son árboles que están secos en su mayoría, al menos en sus raíces muchos viven y sufren, por supuesto, también de la sequía, entonces es súper combustible también. Ahora, está la dicotomía, ¿no? Por una parte, gente prendiendo barricadas, y por el otro lado también la desesperación de todos quienes intentan de una u otra manera también sofocar las llamas de este incendio. En este desalojo, que como decía la Cata, está en su segundo día, ayer se logró avanzar en algo, y ojo con este tema, porque lo que decía el gobernador Mundaca es que efectivamente, claro, se desaloja esta toma. Hay algunos que se han allanado de manera bastante pacífica al desalojo, u otras que directamente salieron antes, y hay una porción menor de que se resiste, pero en definitiva toda esta gente está ahí por un problema de déficit habitacional. ¿A dónde se van a ir? Se van a mover a otro sector en la región de Valparaíso probablemente se tomen otro terreno, probablemente terminen también en otras tomas. Lo cierto es que es un problema que no se acaba con el desalojo. Y por ahí también lo que decía hoy día el delegado presidencial, respondiendo un poquito a Mundaca, es que ellos no pueden perseguir a la gente. O sea, la sacan de aquí, pero ¿dónde se van? Porque más allá del albergue temporal, el problema de estas personas en su mayoría es un problema de déficit habitacional, si es cierto. O sea, sí, de buena parte de las personas, pero hay otras que derechamente no. O sea, ¿qué quiero decir? Hay personas que dijeron que ganaban cerca de 2 millones de pesos y que por lo tanto no les alcanzaba. 2 millones de pesos en este país, no, pues no juguemos con las cifras. O casas como esa, mira, ahí se prendió la segunda casa. No, y el árbol, lo que te decía. Esto es una complicación enorme. Es un riesgo lo que está pasando ahí. Sí. Cata, se ve muy complicada la situación. Sí, y vemos salir humo, aunque se había como bajado un poquito la intensidad del humo, pero si ustedes me dicen que se prendió la segunda casa, es que, claro, seguramente
agarró, es que es lo que yo le decía, o sea, finalmente son viviendas que colindan, hay pastizales también en el sector, entonces yo no sé si va a ser seguro que entre bomberos. De hecho, en este momento no hemos visto ni hemos escuchado ninguna sirena. Ayer habían bomberos también en este sector, de hecho me estoy volteando donde estamos nosotros para ver si es que hay equipos. No están. Ayer habían ahí, de hecho se ve la imagen cómo sale más humo negro porque se está prendiendo esta segunda vivienda. Ayer no fue la tónica, al menos de que se hayan incendiado viviendas, la tónica fue las barricadas. De hecho yo me imaginaba que era eso, hasta que ustedes incluso por interno me están mandando también las imágenes y esto todo tiene que ver en relación, me imagino, a las emergencias que se van generando. No sabemos cómo habría iniciado, si esto habría sido intencional, si esto habría sido una emergencia, algo accidental también, si tiene que ver con que estaban encendiendo algo para generar otro tipo de barricada. La verdad es que es difícil tener todas esas confirmaciones porque son emergencias pequeñas en distintas partes, y me refiero barricadas en un lugar, incendios en otro. Carabineros nos dice están tratando de abarcar distintos puntos, pero yo le decía, tampoco es un contingente de control de orden público muy grande, o sea, básicamente es lo que se tenía pensado para el desalojo, pero han pasado todas estas situaciones. Y agregarles de que esta es la gravedad de las situaciones que se vivían dentro de esta megatoma. Por supuesto que hay de todo tipo de pobladores, yo sé que hay gente muy humilde y que le ha costado y quizás que de verdad no le alcanza, pero hay otras personas que tienen unas casas, y lo decía Francesco en la mañana también, muy grandes, de buena envergadura, de buenos material de construcción, y la autoridad hace un minuto lo decía, incluso la misma general de acá de la región de Valparaíso, estamos hablando de crimen organizado. No estamos hablando de personas que son vulnerables, o sea, para la organización que han tenido de tener barricadas en distintos puntos, de cortar árboles con maquinaria, con herramientas eléctricas, de tener bombas Molotov, y ahora saber de que hay un carabinero herido a bala, o sea, además tienen armamento de fuego.